11:37 ya, bienvenidos de nuevo, Rubén Tamboleo, como cada viernes, bienvenido a esta mesa, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, has llegado bien a pesar de las lluvias, ya nos avisaba ayer Rajoy que tranquilos todos, que ya iba a llover y no nos bajaba la luz, o sea que no sé si hoy nos bajará la luz. Ya se han cumplido sus pronósticos. Sí. Como hombre del tiempo también. Eso es. Partido Socialista y Partido Popular han roto hoy la negociación de los presupuestos generales del Estado porque Rajoy se niega a aprobar la renta mínima. Rubén, ¿cómo valoras esta última hora? Que bueno, va a ser yo creo una de las noticias principales del día porque vamos a entrar en febrero sin ni siquiera negociación de los presupuestos. No parece que Rajoy vaya a ceder en la renta mínima, pero bueno, ya les ha anunciado Íñigo Errejón que ellos les apoyan, con lo cual ¿qué problema hay? Sí, ¿no? Pues que al final los números si no salen por un sitio salen por otro y a Rajoy le conviene ya aprobar los presupuestos generales, entonces al final también lo acabará pactando con el PSOE, ¿no? Yeah. Porque lo curioso es que al final Ciudadanos ha quedado muy relegado de todo esto, ¿no? Entonces sigue la coalición de PP-PSOE y seguro que también por ahí pues tendrán que articular algo. Yeah. El problema está en que, claro, si de ahí se gana otra vez más dinero para esto, ¿de qué otro lado va a salir? ¿De qué otro lado quitan? ¿De qué otro lado lo suben? ¿No? Pues esos son los problemas. Que de momento a Rajoy no le deben cuadrar las cuentas y eso es lo que hace que Hombre, es que sería vergonzoso que se aprobara una renta mínima después de cómo se han subido las pensiones, ¿no? Por ejemplo, no se entendería muy bien, creo yo, no lo sé. Bueno, pero al final si está el PSOE, ha hecho ese caballo de batalla por ahí, pues entonces es que muy seguramente acabará saliendo también con un sitio o con otro, pues si no lo vemos en el Congreso, con los votos de Podemos y con otro tipo de votos que también saldría eso establecido. Entonces, bueno, pues es otro No sé avance. si incluso le convendrá al Partido Popular apoyar esta renta mínima vergonzosa para mi gusto, pero es que como les den un poquito de aire, a lo mejor les aprueban una de 800, ¿no? Que era lo que Claro. quería Podemos. Ahí ya nos jubilamos tranquilamente todos. Exacto. No sé quién la va a pagar. Exacto. Los diputados de Podemos, que bueno, cobran bien, no Sí, tendrán problema. sí, también tenemos que seguir viendo que al final la agenda socialdemócrata es bastante fuerte, entonces es lo que Bueno, está... y el Partido Popular ya nos ha anunciado esta semana que va a incluir en la ponencia social la regulación de los vientres de alquiler, o sea que es que al final varían yo creo en pequeñas cifras, que unos quieren 400 y pico, otros... Sí. Pero vamos, que están todos a lo mismo. Cosa que además ya está sucediendo también en algunas comunidades autónomas con el Partido Popular, entonces tampoco es sorpresa. ¿Te refieres a Madrid, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? no íbamos a citarla. Ah, pero- no, Cristina Cifuentes Sí, tiene sí. la ley más restrictiva con los derechos de los padres de toda España en cuanto a los derechos de los niños menores trans. Sí, sí, Es la bueno, verdad. pues entonces es también otra evolución lógica, ¿no? Entonces estamos viendo cosas que siguen un camino, entonces era también esperable, entonces tanto en la economía como en lo otro, porque el problema es la economía, ¿no? Aunque hemos tenido muy buenos datos con el paro, la verdad, están muy bien los de esta semana, pero todavía estamos muy lejos de... Bueno, ayer habían inventado un nuevo término en redes sociales, el día del dato histórico de la EPA, que realmente lo era. Bueno, todavía hay que seguir por el camino de la creación de empleo, en eso yo coincido con Rajoy plenamente, pero ayer se hablaba en Twitter, no sé si para empañar de alguna manera esos buenos datos, de pobreza vegetal. Hemos pasado de pobreza energética a pobreza vegetal. Pobreza vegetal es que no puedes comprarte al mes las suficientes frutas y verduras que necesitas. Frutas, verduras y proteínas, espero que también... No lo sé, y hay pobreza no- de todo, pobreza no- cárnica, pobreza vegetal. Pues es mejor comer un poquito de proteína, ¿no? Porque en fin, ahí lo entendería más, casi lo entendería más. La pobreza vegetal es distinto, ¿no? Pero bueno, pues también... No sé quién ha sacado eso, no sabemos, ¿no? Pues esa es la cuestión. De ver cómo lo hacen. Pero bueno, que en fin, que la cuestión es esa, que la agenda socialdemócrata sigue por ahí y que lo vamos a seguir viendo bastante, ¿no? Entonces, pues al final... Es lo que parece. A mí me ha gustado mucho el análisis que ha hecho Aznar sobre la juventud, pero eso llega a un sitio, porque esta semana, para quien no lo sepa, Aznar ha hecho un discurso muy interesante sobre la desconexión de la Estuve yo generación... en una conferencia. Ah, mira, entonces
Primera... Me vieron en el gato al agua los espectadores, seguro Mira, todos. yo no te había visto, pues tenemos la información de primera mano y a mí pues me pareció muy interesante el análisis que hizo de cómo la generación de Sí, los es 80... que se lo pregunto directamente, ¿qué país les estamos dejando a los jóvenes? Tiene toda la razón, Y tiene realmente, toda la o sea, razón. los jóvenes ven que tienen empleos precarios, bueno, como si tú y yo fuésemos viejísimos. No, pero está claro como que... si fuimos. Empleos precarios, Sí. cada vez las jornadas laborales se alargan más, porque es que es verdad que no hay unas condiciones que favorezcan generar más empleos en el país, realmente. Y luego es que es verdad que además de esos sueldos, cada vez tienen que pagar más impuestos, ven que encima nunca les va a repercutir a ellos favorablemente en buenas pensiones, en un su futuro, estado de bienestar. Entonces, la es que yo deuda que entiendo, queda también. él lo que decía era que realmente sí se justificaba el surgimiento de los nuevos partidos. Lo que pasa es que criticaba en ellos que busquen la ruptura y no la continuidad o la Claro. reforma. Pues esto es la prueba también de que se puede hacer un análisis y se pueden encontrar respuestas que no pasen por el populismo y que se pueda hacer de raíz. Entonces eso está también muy bien, porque otras veces otra gente diría, no, Aznar está solo en el pasado, intentar, no, ha hecho un análisis muy de a día de hoy y muy preocupándose además por estas generaciones. También por es las verdad siguientes y que por él el futuro. gobernó 8 años y tampoco hizo ninguna reforma de las pensiones. Bueno, hizo la hucha. Hizo la hucha, eso sí es cierto. Entonces eso sí que era también preocuparse por las demás y ahora mismo esa hucha pues ya sabemos que está muy mermada. Vacita. Claro, entonces esa es la cuestión. Entonces pues sí que Aznar ha hecho un análisis, en fin, alejado de populismos y de rupturismos y que se preocupa por lo de hoy y por lo de después. Entonces eso está muy bien, ¿no? Pero a ver por dónde se puede canalizar eso, ¿no? Que es la cuestión que estamos siempre hablando, ¿no? Porque al final es mucho más complicado que vaya eso. Y entonces con lo de la renta mínima pues estamos igual, ¿no? Con la renta mínima que al final para las próximas generaciones lo que queda es deuda seguro, tenemos el país endeudadísimo, unas pensiones que luego está desde luego su viabilidad en seria crisis y actualmente pues un mercado laboral que sigue siendo muy difícil. Entonces esos sí que son los problemas, de verdad. Antes de pasar a página internacional, hablar de Brexit y de las primeras medidas de Donald Trump y de su muro. Y de su muro. Y de su muro. Tenemos que hablar un poco de lo que está pasando en Podemos. Para mí el titular de la semana lo ha dejado Pablo Echenique cuando ha llamado a Esperanza Aguirre teleñeca. Pero la verdad es que están a torta limpia, Rubén, ya Sí, no pero pueden ni disimularlo. ¿Teleñeca de quién? Teleñeca. Teleñeca en general. Y no de ¿Qué es nada, una ni de nada. teleñeca? Ahora de los poderes o de una marioneta de alguien, ¿no? Que es ahora que está también muy de moda, ¿no? No recuerdo exactamente quién le había criticado, pero alguna declaración, Esperanza Aguirre contestó y él Y él la ha dicho llamó eso. teleñeca. Bueno, la verdad es que ahora mismo cuesta encontrar un partido político en el que no estén a torta limpia, pero ¿eso por qué ocurre? Pues por la falta de liderazgo y por la falta de soluciones Y de democracia interna. y de programa político. También de democracia interna porque no se resuelven los problemas donde tienen que resolverse. Ya. Luego cuando hablamos de lo de Trump, más torta que la campaña interna de Donald Trump no ha habido, creo yo, en ningún otro sitio, ¿no? Bueno, y el caso francés ahora mismo también muy vigente, cosas así, pero al final pues lo resuelven votando, lo han resuelto votando y es así como se hace. Entonces aquí... Y además sí, no vota el partido, sí vota el partido, porque los afiliados al final son Sí. parte del partido, pero es que no quiero parecer de Podemos, pero vota a la gente. vota la gente, vota la gente. Votan los que se inscriben, entonces esa es la cuestión, ¿no? Entonces aquí falta eso por canalizar y al final pues todo eso es lo de... Yo no acabo de entender, habrá que ver si Íñigo se presenta, ¿no? a secretario Sobre todo general. porque él ya ha dicho que, en contestación a lo de Espinar, que él no se va, que él se queda donde le pongan los militantes. Ya. Bueno, claro, porque como han tenido esa problemática en la Asamblea de Madrid, se están lanzando todavía los dardos de la Asamblea de Madrid, se los están devolviendo al escenario nacional, ¿no? Que esa es la cuestión, ¿no? Como cesaron a López en la Asamblea de Madrid, pues le quieren... Espinar quiere hacer un López en el Congreso y decirle a Íñigo que sea parte también, que los mandan hacia atrás. Que él todavía tiene tiempo para asumir un cuarto cargo y perfectamente Y que- se puede que- hacer Claro, ya el portavoz cuarto en del el quinto, sí, el Congreso. cuarto del quinto. Claro, pues al final es eso. Yo lo que no acabo de entender es cómo dos personas que se han querido tanto, porque lo de Pablo Íñigo hay fotos que hemos visto casi todos, ¿no? Y los que lo hemos vivido lo sabíamos, ¿no? Era una relación muy cercana, impresionante, una amistad muy profunda. Todo se puede romper, Rubén, Pues no, cuando hay intereses de por medio. Es lo que no entiendo, ¿no? Porque al final tienen mucho poder los dos, han alcanzado cotas que no hubieran soñado ni siquiera hace 3 años, pero de verdad ni siquiera hace 3 años hubieran
podido soñar de forma plausible, bueno, todos pueden tener sus fantasías, ¿no? Pero de forma plausible alcanzar estas cotas de poder y este protagonismo y este poder en general que ellos han conseguido. Y entonces pues es inexplicable esta pelea tan fuerte al final, que parece ser que si se dirime al final en estas elecciones internas con dos candidaturas a secretaria general, es que han roto completamente todos sus puentes de unión y toda su profunda amistad y todo lo que les unía, ¿no? Se dedicaban a las tesis doctorales el uno al otro, se dedicaban poemas, se dedicaban bueno, se los han seguido dedicando, pero unos poemas que terminaban llenos de cadáveres, que sí, no sé si tampoco lo mejor para crear puentes. Claro, ya de otro tipo. La reunión de esta semana ha sido un fracaso. Ha surgido una nueva corriente, que yo no sé si de aquí a vista alegre, como quedan días, veremos surgir una quinta, sexta, séptima, porque Carolina Vescanza se ha desmarcado, que siempre la asociábamos al pablismo radical, ¿no? Bueno, a lo mejor ella se siente ahora la tercera vía, ¿no? Ella puede decir, no, voy a dirimir yo este conflicto entre los niños. Entre los niños. Entre los niños y yo que soy mamá, y pongo la voz de la experiencia, de la sabiduría y de la cordura, ¿no? Que no sería, de verdad que puedo asegurar que no sería. Pero el caso es que no es la única Carolina Vescanza que no está contenta con la imagen que se está dando, ¿verdad? No, porque el desgaste es muy profundo y bueno, se han reunido hasta con el círculo de Moratalaz, que es un distrito de Madrid, pues no de los más destacados también, o sea que han hecho unas reuniones, están sacando unos círculos ya de, bueno, que van a salir el círculo de la estación de Atocha, ¿no? Una cosa que es inexplicable, el círculo de los que nos vamos a encontrar en el tren de cercanías, porque al final, pues, o sea, sí, están sacando unas cosas absolutamente que no aportan nada. Yeah. Entonces eso sí que lo ve Carolina, pese al nerviosismo que debe estar viviendo, y entonces pues puede llegar ella, ¿no? A lo mejor también aparece Juan Carlos Monedero otra vez a presentarse algo, ¿no? En fin, todas esas cosas que, bueno, y luego por supuesto los de izquierda anticapitalista que no tienen por dónde articular nada porque son la minoría de la minoría, ¿no? Entonces eso sí que bueno, pero que realmente ahora se vuelven clave. Precisamente lo que intentan las dos principales corrientes es atraerse a las otras dos, aunque sean minoritarias, las necesitan, ¿no? Para que su proyecto sea el ganador. Para ver si suman. Y en una semana que recordemos que ha habido una agresión gravísima en Murcia y que parece que hay que empujarles a que condenen, y si al final condenan algo, que yo creo que casi ellos nadie... nos exigen a los demás que condenemos todo el día todo tipo de cosas que a ellos se les ocurren. Ellos no condenan jamás. De hecho, Pablo Iglesias se ha declarado ayer antifascista, igual que los detenidos por haber pegado a esta chica. O sea, Bueno, pero es que además eso es una cuestión, es una dinámica muy perversa, ¿no? Porque han intentado como justificar que la estuvieran pegando. O sea, eso es terrible. Porque si ella había hecho cosas malas, bueno, pues... te sorprendería, no te sorprenderían Ya, realmente. no, las cosas que he leído en redes sociales esta semana, claro, pues que la juzguen, de ¿no? simpatizantes de Podemos. Claro, y que aporten las pruebas y que hagan lo que Y estiman sobre todo oportuno, ¿no? las acusaciones sin pruebas, Y las tan acusaciones tremendas sin que he pruebas, leído. ¿no? Porque lo otro está grabado. La agresión de 12 contra 1 está grabada. Sí. El resto de cosas no lo están. Muy valientes todos, nada más cuando la tienen y tiran las venas. Pues eso yo creo que es una cosa que lo lógico es condenarlo y censurarlo. Pues parece ser que tampoco ni desde Izquierda Unida, los ahora amigos favoritos de Pablo Iglesias, ni desde el general en Podemos lo han hecho. Yo de todas formas, otra de las cosas que me parecen muy destacables es que Pablo Iglesias le pasa al contrario que al resto de la gente, ¿no? Porque la mayoría de la gente diríamos, cuando alcanzamos una edad diríamos, si pudiéramos viajar al pasado para avisarnos de los errores que hemos cometido, pues a Pablo Iglesias le pasa al contrario, ¿no? Tiene que viajar su pasado para avisarle ahora, porque a él si le vemos en las declaraciones de hace 3 años, por ejemplo, explicaba perfectamente que las confluencias de izquierda no funcionan. Ya. Y eso lo explicaba él perfectamente. Entonces es el Pablo del pasado el que tiene que asesorar, el que tiene que decirle al Pablo del futuro presente. que no. Entonces, es otra cosa que me parece inexplicable. Cómo ha perdido tanto la perspectiva y cómo, dicho rudamente, ha perdido la cabeza política de examinar ciertas cosas. Ya. Porque es que él lo explicaba con mucha rotundidad y con mucha profundidad también. Bueno, no solo explicaba que las confluencias de izquierdas no funcionan, es que le dedicaba todo tipo de insultos a los comunistas, a Izquierda Unida. Todo eso. Y ahora, sin embargo, pues parece ser que además... Y no tristes, grises, o sea, todo lo que se le pasaba por la cabeza. Y que están siempre peleándose, que es lo que está pasando, que están siempre divididos, que eso que no funciona, pues todo eso lo decía hace escasos 2 años y medio, 3 años, y lo explicaba muy bien y con profundidad sobre la unidad de la izquierda, sobre un montón de cuestiones. Y ahora, sin embargo, pues está claro que necesita hablar con el Pablo del pasado. Pero es que realmente no les necesita.
le ha hecho perder votos esa confluencia. Entonces ya llega un punto que no sabes si es una cosa de cabezonería, de no reconocer errores. Pues parece ser, ¿no? Parece ser, por eso necesitaría al analista anterior independiente para que le asesore un poco, y parece que ya no lo quiere tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues que se escuche a sí mismo. Porque Íñigo Errejón sí que ha variado menos desde sus posturas iniciales, ¿no? Se habla de que es mucho más moderado, y yo tampoco veo que sea mucho más moderado. O que se ha vestido de seda. No puede ser. Es otra de las posibilidades, ¿no? Entonces, sí que... Muy moderado no es. No renuncia a la renta mínima, no ha renunciado a ninguna de las reivindicaciones primeras de Podemos. Lo que pasa es que creo que tiene quizá una idea mejor de cómo llegar a ellas. Bueno, ¿no? pero ya no va con camisetas de reagrupamiento de presos o de las 7 provincias vascas juntas. Se agradece, eso yo se lo he visto. Como yo se lo he visto, pues sí que... Sí, se hacía llamar Eneco, ¿no? En la claro, facultad. También, exacto. Entonces, como yo se la he visto puesta en vivo y en directo, pues sí que puedes apreciar en cuanto se pasa un poco el peine, que además se pone americana, ¿no? Entonces, que eso es otra cosa. Pues lo siguiente será la corbata. No, ahí ya lo echan de Podemos. Sí, ahí ya no lo permitirían. No, Pablo Iglesias también lleva mucho la corbata, o sea, muy fina. Sí, con unas camisas moradas remangadas, que el efecto es rarísimo. Casi sería mejor que no se Pues él es el que ha perdido la corbata corbata, y a lo mejor era lo que le estaba dejando bien la sangre, porque si no, es que no lo puedo entender cómo ha perdido tanto la perspectiva y cómo está en esta pelea tan dura y tan fuerte, ¿no? Porque al final es lo que puede estar viendo Carolina, y lo que le va a desgastar de verdad. No parece que tenga él tanto desgaste, o sea, yo creo que el desgaste es más de cara, pues quizás simpatizantes, personas que les han votado alguna vez, pero no a los círculos, no a los militantes, ¿no? Sí. Realmente a los más fieles a Podemos les gusta ese extremismo de Pablo Iglesias, pero yo creo que gente a lo mejor que dudase, que simplemente esté muy harta y dude entre Ciudadanos y Podemos, se tiene que quedar muy asombrada de esto, ¿no? No han tardado ni 4 años en empezar a purgarse entre ellos. Extremismo y formas de verdad antirrepresentativas, anticonstitucionales y muy cuestionables y muy dudosas, como lo que ha pasado esta semana en el Parlamento de las Islas Baleares, que han conseguido, por un artículo reinventado del reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, cesar a la presidenta del Parlamento. Que había dicho a la tal Chelo esta, que no se iba, ni con agua caliente. Ni de broma, pero es lógico, porque bueno, una vez que tienes los cargos, es como el senador por designación autonómica, pues tú estás en el cargo y tienes que ser pues casi imperseguible, ¿no? Y en este caso es que a ella la han perseguido para que pueda tener independencia. Pues a ella la han perseguido, se llegó a apoyar en el Partido Popular durante una semana, casi 2 semanas, y al final pues han conseguido cargarse por una guerra interna de Podemos de las Islas Baleares a la presidenta del Parlamento de Baleares, que no lleva ni 2 años en el cargo y que la habían puesto ellos. O sea, que es una cosa... Será rejonista. Pues puede ser una cosa así, ¿no? Pero que ya no solo lo de Madrid o la pelea en Galicia o en otras comunidades, sino que también, o las cuestiones de Andalucía con Super Teresa y Kichi, sino que también en Baleares están con una guerra que está perjudicando a las instituciones. O sea, ese es el problema. Esto ha estado menos en el panorama nacional, pero está perjudicando a las instituciones de las Islas Baleares. Entonces ya no solo si están así, que esa es la cuestión, si están así ahora en este congreso, si cogen otras instituciones, pues al final el desgaste, ¿dónde lo aplican? ¿Es solo interno o el desgaste lo van a estar aplicando en las instituciones porque es donde dirimen sus cuitas y sus peores persecuciones internas? Pues ahí está la cuestión, ¿no? Entonces, pues al final han conseguido de aquella manera cesar a una presidenta y no hay ni sustituto siquiera, o sea que en una reunión de la mesa del Parlamento, es que no la ha votado ni siquiera el Parlamento, y así es como han conseguido retirar a una persona en un cargo, ¿no? O sea, porque dicen que la pasaban al grupo mixto y que por eso ya no podía seguir representando. Si normalmente, además, esto es derecho comparado, el grupo parlamentario que te ponga a ti o en el que estés tú en una cámara no implica para el cargo que tú tengas dentro de la Cámara, si es de gobierno de la Cámara, si estás representando un grupo parlamentario es otra cosa, pero si es de gobierno de la Cámara, tú estás para gobernar la Cámara y precisamente tienes que ser independiente dentro del gobierno de la Cámara de tu partido político de origen. Pues lo han vuelto todo al revés y es así como han conseguido destituir a una presidenta de un Parlamento autonómico, nada más y nada menos. O sea que... Rubén, tú que eres experto en sistemas electorales, precisamente has estado esta semana en el telediario de esta casa hablando del Brexit. Vamos a cambiar de tema ya porque creo que merece la pena que esta semana nos detengamos también a ver qué es lo que está pasando en Reino Unido y en Estados Unidos. Se comentaba ayer que con este proyecto de Theresa May, que ayer se presentaba, de momento son solo 2 artículos, que se quiere llevar a cabo un Brexit duro, tal y como
como se ha llamado. Lo que pasa es que muchos economistas, de hecho la mayoría coinciden en que este intento de Brexit duro, al no tener ellos ahora, los británicos, la fuerza para negociar, lo que puede llevar es a que efectivamente haya un Brexit duro, pero por parte de la Unión Europea, ¿no? Para disuadir a personas que se les esté pasando también por la cabeza salir de la Unión, con lo cual es que se abre un poco un periodo de incertidumbre, ¿no? Parecía que en los mercados estaba muy superado el Brexit, pero es que lo malo puede empezar ahora, puede venir ahora, ¿no? Bueno, que es tan fácil como decirles no vamos a negociar ningún privilegio con vosotros, que os habéis ido, ¿no? Sí, y se quedan en una situación mala. Pero esa es toda la dificultad, es que eso no va a ser tan fácil, ¿no? Y Theresa May bueno, claro, porque para eso tendríamos que confiar en que nuestros líderes europeos vayan a defender alguna de nuestros intereses, y a mí no es una cosa que se me ocurra, pero... Es complicado, no, pero y también porque en cualquier caso Reino Unido es una potencia económica mundial muy fuerte, muy fuerte. Y, hombre, pero el conjunto de la Unión Europea lo es mucho más. Sí, pero tampoco sabemos si termina de existir ese conjunto de la Unión Europea, o si ha existido alguna vez. Entonces es complicado. Entonces, como eso es complicado, Theresa May está siendo muy inteligente porque ella ha girado hacia Estados Unidos. Entonces ya está buscando el apoyo de Donald Trump. Está otra vez con esa alianza preferente del mundo anglosajón y bueno, pues ahí sí también tiene... Que es bastante lógica por otra parte. Sí, que es bastante lógico, pero entonces ya gana otro apoyo bastante más fuerte. Entonces si eso lo hacen, pues sería muy interesante. Puede ser que una de las primeras visitas que tengamos de Donald Trump sea a Londres. O sea, que no sería nada extraño. Entonces está ya buscando esos apoyos y entonces eso significa que el Brexit lo que sí que va a ser es largo, duro y que sí que vamos a ver, como decías, esas negociaciones que pueden ser... Porque el Brexit, tal y como leíamos esta semana, no se puede tumbar. Aunque haya dicho el Tribunal Supremo que lo tiene que votar el Parlamento, tiene que votar el método de llevarlo a cabo, sí. Pero no es que no vaya a haber Brexit, que era lo que algunos analistas decían que podía llegar a ocurrir. Bueno, hubo un momento ahí de caos y en que salieron unos análisis que no tenían mucho sentido o que son altamente improbables, ¿no? Es cierto que ahora finalmente el Parlamento Europeo, o sea, el Parlamento Británico, perdón, tiene que refrendar la invocación del artículo 50, pero lo más probable es que eso se suceda así y que una vez que se invoque, pues vamos a ver todas estas mayores negociaciones duras. Y otra de las cosas que yo decía que es interesante ver es cómo el nuevo presidente del Parlamento Europeo ha salido con los votos. Había una disputa muy grande porque había un pacto entre precisamente el Partido Socialista y el Partido Popular, y que ahora les tocaba al Partido Popular, pero no querían dejar las tres instituciones en manos del Partido Popular. De conservadores, claro, bueno, conservadores, relativamente, entre comillas, porque como sean tan conservadores se como han el PP... peleado y el Partido Popular ya anda buscando votos de donde fuera y consiguió los votos de los británicos. Pues yo entiendo que esos votos de los británicos, que no están en el Partido Popular Europeo ni los tuvieron nunca, porque eran los euroscépticos y eran más de 50, que se presumen que han votado ahí, pues ya los han negociado. Claro. O sea, yo creo que ya hay negociaciones que están ya sucediendo antes de incluso invocado el artículo 50. Entonces ya están negociando cosas seguro. Han votado hasta el presidente, ¿para qué? Pues para que tenga algunas facilidades o algunas cuestiones que vayan luego a mejorar relaciones políticas, relaciones exteriores y algunas relaciones de comercio, pese a que el Brexit sea duro, y eso significa que el mercado de personas, por ejemplo, sería una de las cosas que implicarían esa dureza, el mercado de personas quede muy cerrado y que tenga el poder Rubén, total. Perdóname que te interrumpa, vamos al boletín de la UNA, a Radio Intereconomía, para conocer la última hora. Volvemos enseguida, tratamos el tema de Donald Trump, sus primeras medidas. Hasta ahora. 1:09, bienvenidos de nuevo. Nos queda poquito rato ya, Rubén, y nos queda por tocar el asunto Donald Trump. Primera semana de mandato, no ha parado, todo hay que decirlo, tampoco ha parado de dar titulares y generar polémicas. Efectivamente, el muro lo pone en marcha y Peña Nieto ha dicho que no va a haberle ya. Sí. No es lo único que ha pasado, ¿eh? Bueno, aquí muchísimas cosas que comentar, ¿no? La primera es que no ha tirado ninguna bomba nuclear, es una de las cosas que decían los demócratas que iban a decir que una vez que tuviera el botón de las bombas nucleares. Sí, además, literal, el botón de las bombas. O sea, que lo primero que quería decir, yo creo que el titular sería que no ha sido tan grave, no ha sido para tanto. Su primera semana ya lleva, va a hacer ahora, dentro de unas horas, una semana entera en el cargo, ¿no? Entonces, bueno, pues... y que precisamente no solo no ha sido tan grave, sino que además ha hecho lo que él decía que iba a hacer. Lo cual dentro de los políticos europeos... Es algo rarísimo, claro, están asustados. Es algo muy raro, es toda una novedad. Dicen, se va a creer la gente que hay que cumplir las promesas electorales. Exacto, exacto. Entonces él dijo, yo voy a hacer esto, esto y esto, y de momento está haciendo esto, esto y esto. Algunas medidas ciertamente muy duras, ¿no? Porque lo del Tratado de Comercio del Pacífico,
o alguna otra que ha firmado, pues efectivamente son muy duras, ¿no? El Tratado de Comercio Del que se sabe. tenía a Podemos completamente en contra y ahora critican que Pero Trump era una cosa muy claro, graciosa. hay uno atlántico con la Unión Europea y otro del Pacífico. Bueno, hay muchos más, ¿no? Pero estos dos así como más grandes, y el del que quería seguirse ya es del Pacífico. También ha resucitado, bueno, unos oleoductos o no sé qué, que también quería hacer. O sea, que ha ido haciendo muchas cosas. Y lo que parece ser que más llama la atención otra vez por su tamaño, por su volumen o por muchas cosas, es lo del dichoso muro, que como ya hemos dicho en cualquier caso, y lo han sacado los podemitas aquí diciendo en qué se parece Mariano Rajoy y Donald Trump. Bueno, pues que Mariano Rajoy dice, ¿qué hago yo? Un muro en Ceuta y Melilla. Ah, ya lo tenemos. Pues es que es una cosa lógica, ¿no? Que hay un muro en Ceuta y Melilla, hay una frontera bastante fuerte, pues es lo lógico tener una frontera fuerte en sitios precisamente en donde más débiles o más problemática puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué no hace un muro con Canadá? Pues porque no es un problema mucho mayor, ¿no? Claro. O a que a través de los grandes lagos te vaya a empezar a saltar gente por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos el Ceuta y Melilla? Pues porque es lo complicado. Entonces, ¿a dónde ha ido? Pues a hacer el de México, porque tiene una presión. Sobre todo porque México tiene muros con algunos otros países en las fronteras. En el sur, por ejemplo, que sí que los tiene, porque ellos piensan que desde el sur, pues también. No, pero bueno, no solo es una cuestión de la gente que pueda pasar como inmigrante ilegal, sino además del menudeo de droga y de materiales absolutamente ilegales e incluso tráfico de armas, que tanto le preocupa a los demócratas, que precisamente hay a través de la frontera, de esa frontera que en algunos lados es una simple alambrada. Y que además hay que recordar que quien empezó a construirla fue Bill Clinton. También creo que Obama, tengo que consultar los datos, pero creo que ha deportado, no sé si el triple o el cuádruple que los presidentes anteriores de inmigrantes. Lo que pasa es que, claro, como lo hace sin decirlo, pues Claro. parece que no se hace, pero se hace. Exacto. Pues y además lo que han sacado, además para reírse y demás, ha sido la gente de la órbita demócrata y decir, bueno, pues se colarán por el mar. Han sacado un vídeo diciendo pues por la costa de California. No, bueno, es un chiste, ¿no? Eso seguro que eso también hay que controlarlo, no con un muro, pero esa frontera también por ahí, la frontera marítima también se tiene que controlar. Pero la cuestión es esa, que no solo la inmigración ilegal, sino el tráfico de armas y el tráfico de drogas que se produce en esa debilidad, ¿no? Entonces es otra de las medidas que ha articulado Donald Trump y que ha sido rápido, que es que nadie se lo creía, nadie lo decía. Pues bueno, pues lo ha firmado y lo está intentando, ¿no? Y está intentando además que México de una forma u otra pague por él. Entonces pues es así. Pero eso es un poco imposible, ¿no? No, pues yo lo pensaba, pero ha sacado una fórmula muy interesante de grabar por impuestos, por ejemplo, importaciones o cosas así. Pues bueno, pues puede que al final de una forma u otra Lo pague México. Lo pague México. O sea que al final la verdad es que Donald Trump es imaginativo y tiene recursos y está haciendo lo que Eso dijo. es un poco el titular de la semana porque, como dices, es más llamativo. Es más llamativo. El otro sería quizá que va a pedir el recuento del voto popular, que los demócratas dicen que hay fraude y él dice que efectivamente hay fraude, pero que por parte de los demócratas, ¿no? Sí. Que él está convencido de que ganó el voto popular. Desde luego, si sospechase que va a perder la presidencia, supongo que no encargaba un recuento, digo yo. Sí, no, bueno, en cualquier caso es en estados donde los votos electorales no van a cambiar. O sea, simplemente que en California, por ejemplo, pues estuvieron contando los votos como 2 semanas. No. Esto hay gente que aquí en Europa no se lo cree, ¿no? Pues en California estuvieron contando votos 2 semanas y ya era absurdo, ¿no? Casi seguir contando porque estaba todo decidido y bueno, pues entonces ahí es donde sí que puede haber que hubiera más que irregularidades, pues dejadez o cosas de, bueno, pues en estas mesas todo para Clinton, o que, bueno, ahí sí que te tienes que inscribir para votar, pues ahí sí que son cosas difíciles, ¿no?, de hacer, y bueno, pues ya está. Y luego con el muro, Enrique Peña Nieto ha dicho que no va, que es el presidente de México, porque claro, ¿qué le va a quedar? Con la presión interna que tiene, pues tendrá que intentar defender, pero es que al final tendrían que llegar a un acuerdo en el que la frontera se quede... Hombre, es que además supongo que atajar problemas como el tráfico de drogas es bueno para los dos países, Para todos, no solo para Estados Unidos. Precisamente con el problema tan fuerte de inseguridad que tiene México y algunos estados de México y algunas ciudades como Tijuana, o el estado de Chihuahua o cosas así, pues les vendría muy bien que haya un mayor control de cosas que pasan por ahí sin que nadie se entere, o con incluso, que eso también hay que decirlo, aquí los que se escandalizan o que lo ven tan mal, es que el caso de corrupción de la policía mexicana, las mordiditas y demás, eso también es muy fuerte. O sea, es que no se puede comparar con el caso europeo, lamentablemente. México es un país
al que quiero muchísimo, y lo que ojalá pase por ellos mismos y que mejore es que mejoren seguridad, que tiene un capítulo pendiente ahí muy fuerte en seguridad, pero estamos hablando de secuestros, de tiroteos, de secuestros express para sacar dinero, que eso también se hacía en un caso, y con miembros de la propia policía implicados. Es que a veces han tenido que mandar al ejército a un estado determinado para intervenir porque la policía no estaba, no se la esperaba o no se atrevía a entrar en determinadas áreas. Entonces los casos de inseguridad de México, que están en otras zonas del país, también no solo en esa frontera, son muy fuertes, pero precisamente en el norte se da mucho, y claro, pues eso Estados Unidos ha tenido que controlar, y Hillary Clinton votó en el Senado a favor de que se mejorase eso en su momento. Claro. O sea, que la cuestión es que... Lo que parece lógico. Claro, lo que parece lógico, la cuestión está en que salen los titulares de que si es un muro, de que si va a ser más grande, de que si va a ser más bonito, va a ser más feo. Pues al final lo que se trata es de controlar de forma efectiva la frontera de México y Estados Unidos, que tiene muchos más problemas que no solo la inmigración ilegal. Sí. Esa es la cuestión. Entonces ahí sí que lo va a hacer. No sé qué resultados arrojará este nuevo recuento del voto popular. Bueno, se han reído también mucho de él por eso, ¿no? Porque él dice, no, fraude en el otro lado. Pero bueno, eso ya también es también para darle un poco de color al tema, y es lo que más trasciende, y algunas cosas que más se leen aquí en Europa, ¿no? Pero la realidad es que al final él ha llegado a la Casa Blanca, ha hecho los cambios que tenía que hacer, tiene un gabinete que se está confirmando a una velocidad bastante notable en el Senado, ya tiene una nueva embajadora que es una exgobernadora, entonces tiene una serie de cosas que está haciendo. Y bueno, el caso del que sería como su ministro de Asuntos Exteriores es el que está teniendo mayores problemas, pero al final pues está haciendo su gabinete, está haciendo su programa, está firmando las órdenes ejecutivas, y otra de las cosas que está pasando es que una vez que ha pasado con esto del Tratado del Pacífico y con pues otras cuestiones que son mucho menos, por ejemplo, que el Obamacare, que llama mucho más, como la de los oleoductos y demás, pues que es ciertamente el legado de Obama. Una buena parte en una semana Va a desaparecer. sí que ha sido duramente atacado, ¿no? Estamos hablando de los oleoductos porque dicen que puede afectar en algunos estados a unas reservas indígenas y demás, por eso están frenados, los frenó Obama, y luego otras cuestiones, y luego lo de la página web del Español también, que ha sido otras grandes cuestiones. Han dicho los asesores que es que está en construcción. Puede ser que la mantengan, puede ser que esté en construcción, pero en cualquier caso que el Español es una gran riqueza para Estados Unidos, eso no cabe duda. Sí. Pero lo lógico también es que pues si viajas allí es que sepas manejarte lo mejor para ti, y lo mejor para todos es lo mejor que puedes hacer es manejarte en inglés. En inglés. Bueno, a mí no me parece mal que hubiese versión en español de la página web. También entiendo que no es comparable a, por ejemplo, la situación que tenemos nosotros. Hombre, al final es el español, ¿no? No es como hacer aquí absolutamente cada página web en catalán, en gallego, sí. Y si te pones hasta en los dialectos. Bueno, pues ¿para qué? Si hablamos todos español, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente en Estados Unidos que no habla inglés, que sí. Son residentes y tienen ciudadanía. Pero y no nosotros tenemos inglés. lenguas cooficiales, y en algunas administraciones es complicado entenderte o que te atiendan en castellano, en español. Entonces, claro, no, por eso nuestro problema claro, es la única lengua oficial diferente. de Estados Unidos es el inglés. O sea, eso es así. Entonces, bueno, han querido sacar algunas polémicas de donde quizá no las haya, y sin embargo ha habido gente como Theresa May, más inteligente, que ha dicho aquí lo importante es reunirse con él, intentar buscar acuerdos y facilitar algunas cosas y hacernos más fuertes. Cosa que no están haciendo la mayoría de líderes europeos. Exacto. Y no sé si es la postura más inteligente. Exacto. Porque no creo que vaya a perder el recuento del voto y vaya a dejar de ser presidente. Y vaya entonces... a dejar de repente de ser presidente. No, pues le quedan 4 años y quizá otro tiempo, ¿no? Y entonces, pues eso es lo interesante, y también como... No hemos visto líderes importantes del resto del mundo en su toma de posesión. Esto a mí me ha llamado la atención, pero también es verdad que nunca me había fijado si esto pasaba, o si me he fijado ahora por esa ofensa continua que tratan de hacerle a Donald Trump desde todos los sectores, prácticamente de todo el mundo, porque por ejemplo me venía a la cabeza el funeral de Nelson Mandela, al que fueron prácticamente todos los líderes mundiales, ¿no? Y no sé realmente si a la toma de posesión de Obama fueron presidentes europeos, primeros ministros, No, etcétera. la tradición en las tomas de posesión de los presidentes de Estados Unidos es que haya representantes diplomáticos. Diplomáticos. O sea, embajadores o demás. Ahí a los que invitan sobre todo es a todo el Congreso, a todo el Senado, que ya estamos hablando de 500, casi 600 personas, entonces vas llenando representantes de los jueces, representantes, que eso allí sí que está muy reconocido, y bueno, pues en las religiones más importantes que hablan en la ceremonia,
O sea, que eso también pasó, o sea, que se hizo, eso no lo han destacado, ¿no? Hablaron judíos, hablaron católicos, entonces eso sí que ocurrió con normalidad, y de ahí no han sacado, sin embargo, punta, ¿no?, al tema, pero... Y luego se ha hablado de que no ha tenido prácticamente seguimiento popular la toma de posesión, pero viendo las fotos tomadas de la de Obama y de la de Donald Trump desde arriba, había más gente en la de Obama, pero tengo que decirte que tampoco era una diferencia abismal. Sí, enorme, ¿no? Que es lo que han querido hacer, pero él lo que sí que argumenta el presidente, que hay gente que todavía le gusta decirle presidente Trump, como la página web de presidentetrump.es, pues lo que sí que argumenta es que fue seguida muchísimo a distancia. Y eso es verdad, porque esa es la gran novedad, que del 20 de enero del año 2009 al día 20 de enero del año 2017, el cambio tecnológico ha sido enorme. Incluso simplemente con los móviles que todos llevamos encima, ha sido enorme. Claro. O sea, en todos los medios sociales, en todas las webs sociales, Facebook, Twitter, estaban retransmitiendo en vivo esa toma de posesión. O sea, era muy difícil que si tú querías verlo no pudieras verlo. Entonces estamos hablando de que ha habido gente que sí que lo hizo allí a Washington, que viajó a Washington desde otras partes del país, porque quería hacerlo y quería estar en persona, pero con Obama verlo pues lo podías ver en la televisión, bueno, existía YouTube, existía Facebook, pero no con la fuerza de una cosa que se ha implementado en estos 2, 3 últimos, ni siquiera 4 años, que es esto del streaming, del vivo y en directo y de lanzarlo rápidamente. ¿Por qué? Porque han cambiado los anchos de banda, porque llegó el 4G hace escasos, pues no sé, ahora sí 2 años o 3 años, entonces es ahora cuando existe esa facilidad de poderlo verlo en tu móvil desde cualquier punto, rápidamente y en el mismo momento. Eso también ha cambiado mucho. ¿Tú crees que este momento de máxima tensión hacia Donald Trump, en el que prácticamente se permite todo, porque en las manifestaciones de las mujeres es que ha habido de todo? Hemos visto a Madonna amenazando, diciendo que hay que volar la Casa Blanca, ha habido todo tipo de disturbios. Entonces, por eso a mí me pareció muy chocante un vídeo que se ha hecho público esta semana y viral de un avión, no recuerdo qué aerolínea era, pero una señora que insultaba a un chico por ir a la investidura de Trump. La bajan del avión, la tripulación muy educadamente le dicen, bien, de acuerdo, entendemos que usted va a un funeral, que está muy nerviosa, pero eso no es motivo para tratar así a la gente, porque se ponía a insultar a un chico que ha comentado que va a Washington, y ella le dice, pero a ver la investidura o a protestar, y dice, no, a verla. Bueno, la señora entra bueno, monta en cola, le grita, le insulta, y al final la bajan del avión. Entonces, como yo estaba viendo tal impunidad, digo, bueno, pues es que está empezando a cambiar la situación, o sea, esto ya se va a ir relajando, ¿no? O todavía nos vamos a encontrar con muchos altercados, manifestaciones, etcétera. Es que esa es la cuestión de que cosas que pueden parecer a lo mejor más festivas o más inocentes, como por ejemplo y muy claramente este vídeo de Yo sobreviviré a Donald Trump, hecha por gente con tanta repercusión, muy famosos, muy potentes y estrellas de Hollywood. Es que se azuzan los ánimos, al final, es que como dijo Meryl Streep, ella lo decía al contrario, pero es que la violencia genera violencia. Genera violencia. Sí. Entonces eso de voy a sobrevivir, no te ya genera esa tensión de tienes que sobrevivir a que haya un presidente nuevo que ha votado 60 millones de personas, que ha seguido todos los cauces formales, que ha pasado eso. Pues entonces, claro, es una falta de admisión de los resultados. De los resultados democráticos. Que era Donald Trump el que no los iba a asumir, pues al final hemos podido comprobar cómo han sido precisamente los que tantas lecciones le daban. Los que todavía no han hecho la digestión de los resultados del colegio electoral y de todo eso, y en algunos medios europeos estaban todavía hace siquiera dos días explicando otra vez, insistiendo que Donald Trump no había ganado el voto popular y que cómo podía ser presidente. Pues, aquí nunca veríamos nada similar. En un avión insultarían a cualquiera por votar al PP y encima echarían al insultado. Podría ser, ¿no? Pero el caso es que todo el mundo sabe y todo el mundo puede entender que el procedimiento es parte del resultado. Y con el procedimiento y con el tipo de procedimiento jugaban. Entonces Donald Trump, que lo decían y lo hemos dicho ya también, en Wisconsin y en Michigan decían, él está haciendo campaña allí pero no puede ganar. Y lo decían en los medios mayoritariamente y los análisis. Bueno, pues al final hizo campaña en Wisconsin y Michigan y ganó también Wisconsin y Michigan, además ganar Florida, ganar Ohio, ganar estados muy importantes que estaban en la batalla, y hasta entonces por eso es por lo que él está ahora ocupando la Casa Blanca. Porque muchos estados en los que ganó estado a estado que eran tradicionalmente demócratas. Que eran tradicionalmente demócratas o que era muy difícil de ganar. Entonces esa es la cuestión, y entonces no han digerido eso, y ese clima de tensión, aunque se haga con festividad otras cosas, pues al final pues hay gente tensa, o que no se lo cree, o que está todavía que no lo ha asumido, y que puede haber escenas muy graves como dentro de un avión. Es que dentro de un avión
Bueno, claro, hay gente muy chistosa, que uno que decía, pues tengo esta enfermedad, pues le echaron del avión, claro, porque era es todo lo del ébola, ¿no? Cosas así, tú en un avión, más con lo tenso que vas, después de todos los exámenes que te han hecho y más, no puedes hacer determinados comportamientos. Ya, O sea, desde luego. No, parece lógico, desde luego, que en un avión se sea muy estricto con la Claro. seguridad y con los comportamientos. Entonces, si no aceptas una broma de tipo tengo una enfermedad infecciosa, pues tampoco a lo mejor puedes afectar que a un pasajero al lado le estén discriminando por cuestiones políticas, ¿no? Yo voy a Washington a lo que me apetezca, ¿no? Que ya es el colmo, ¿no? Aunque usted diga que va a un funeral o lo que sea, pues Y sobre todo que la discrepancia se puede expresar sin problemas, ¿no? Le puedes decir a alguien, madre mía, no lo puedo entender, siendo tan joven, lo que sea, pero insultar Sí. a una persona a grito pelado en un avión, hombre, o yo he votado a parece de Hillary, cajón claro. que te bajen. es que- Lo que pasa es que como no suelen pasar estas cosas, pues yo me quedo sorprendida. No, pero si no es igual que han quemado una limusina. O sea, claro, y luego se extraña de que haya gente que lo que quiere es orden, que no quemen cosas, que puede ir en un ambiente tranquilo y demás, pues por eso esa gente también vota a Donald Trump. Porque lo que quieren es orden en su frontera, orden en sus calles, orden en su vida. Y esta gente al final está siendo muy agresiva y no ha hecho la digestión Desde luego. de los resultados y de que hay un presidente nuevo y que está implementando su programa. O sea, que eso es lo que más destaca, ¿no? Entonces al final sí que se va a ver y vamos a ver los nuevos nombramientos y nuevas cosas que se van a hacer. Y la más lista, la primer ministra británica, que es la que quiere ir ¿Tú crees corriendo. que ahí está siendo inteligente Claro, Theresa May? Claro, porque a ella también le queda todavía todo el mandato, le queda administrar todo el Brexit y si tiene unas relaciones privilegiadas con Estados Unidos al final, pese a toda la gente que está aludiendo al caos, a que el proteccionismo que va a ser muy duro, todas esas cosas, pues al final se pueden hacer cosas muy importantes. En cualquier caso, también siempre el punto de conexión entre Londres y Nueva York, incluso en conexiones aéreas, en todo, es muy fuerte y el comercio, el volumen de personas transportadas, todo eso es muy importante y que mejoren negocios por ahí o cosas, pues seguro que es un camino y que hará que hagan otro tipo de convenios, porque si Reino Unido se queda fuera de este tratado que tanto criticaba Podemos, estar fuera de la Unión Europea, pues puede tener a lo mejor incluso uno mejor de comercio con Estados Unidos. Puede ser. Entonces, claro, entonces todo eso lo tiene que buscar. Y eso entonces sí perjudicaría bastante a la Unión Europea. Claro, claro. Lo que pasa es que sí que la Unión Europea que tiene que buscar, pues tiene que buscar cosas como decir, oiga, es que usted tiene muchos ciudadanos que, por ejemplo, están disfrutando de sus pensiones en España, precisamente. Ya. Precisamente, en Italia, en Grecia, gente que ha venido a pasar el resto de su vida, su jubilación, en otros países de la Unión Europea y que está disfrutando de su pensión, que está disfrutando de la sanidad, que está disfrutando de otros servicios, que algunos de ellos, incluso hay algunos británicos que por el tratado son, y por la modificación que se hizo de la Constitución en los años 80, son concejales aquí en España, por ejemplo. O sea que... Ya, pero vuelvo al tema que te planteaba de si nuestros líderes europeos alguna vez conseguirán defender nuestros intereses en algún sitio. Entonces yo me temo que todos esos análisis que se hacen de no, el Brexit va a ser más duro porque si ellos intentan forzar, pues la Unión Europea... Bueno, pero tendrá que ser más duro en eso, en decir, oiga, ¿qué hacemos con las personas que son sus ciudadanos? Efectivamente, Y que ¿no? se Si quedan tienen aquí que dentro? salir los españoles de Reino Unido, tendrán que salir los ingleses del resto de sitios también. Bueno, o en qué condiciones se van a quedar sus contratos, claro, si se produce esto. Entonces, eso es lo que sí que va a ser la negociación y eso es lo que sí que va a ser la O sea, dureza. ¿tú crees que lo duro más que en lo económico va a estar en el libre tráfico libre circulación Bueno, de libre personas, circulación de personas es una cuestión, ¿no? Pero luego, sobre todo, estamos hablando también de dinero, de pensiones, de prestaciones sociales, de medicinas, de hospitales. Claro, porque automáticamente ya no se le podría pasar la factura al Reino Unido por lo que Pues- consumen en España. Aquí la cuestión Porque está... actualmente no se hace, pero en teoría hay que cobrar a los países lo que has tenido que invertir en sus ciudadanos, Por ¿no? ejemplo. Aquí lo que pasa es que aunque se pusiera el artículo 50 ya tan famoso, nadie se creía que esto fuera a pasar. Ya. Nadie se creía que esto fuera a pasar. Entonces, pues esa es la dificultad. Esa es la dificultad ahora de articular todo eso. Entonces, como está eso tan difícil de articular, pues es donde está el problema. Y luego, además, en que lo que está ocurriendo también es que ¿por qué ha pasado esto de la sentencia del tribunal para que tenga que votar el Parlamento británico y más? Pues porque Escocia, por ejemplo, estaba pidiéndolo. O sea, es uno de los que estaban haciéndolo. ¿Para qué? Para hacerlo más lento, para boicotear y para sus propios intereses, ¿no? Entonces es una región
del Reino Unido la que estaba pidiendo esto, y algunos abogados, ¿no? Bueno, y algunos activistas. Entonces lo que están haciendo es ralentizar también. Entonces Theresa May no solo se tiene que dirigir hacia la Unión Europea y los posibles aliados como Estados Unidos, sino a todos los problemas internos de aquellos que quieren internamente uno duro, uno más blando y demás. Además, también ha habido en el momento de la noticia, cuando saltó esa noticia, había análisis para todos los colores y para todos los gustos, ¿no? De que esto significaba que era el Brexit duro porque le dabas el control a los parlamentos, y otro que era el blando porque no sé qué. O sea, que la verdad es que el análisis ahí también era muy disparatado. Lo que está ocurriendo tanto en Reino Unido como en Estados Unidos además es que están sucediendo cosas que una gran mayoría de gente pensaba que no iban a suceder, incluidos poderes potentes, y entonces pues esa es la dificultad, ¿no? Porque igual a Donald Trump, los medios que están diciendo que ya han vuelto a sacar otra encuesta diciendo que es el presidente una vez que ha tomado posesión con la popularidad más baja de hace muchísimos años o de casi toda la historia desde que lo hay, ¿no? Pues es la misma gente que decía que Donald Trump solo tenía un 1% o un 2% de posibilidades de ser presidente y que Hillary Clinton ya lo tenían hecho, ¿no? Entonces, incluso programas de humor en Estados Unidos ya decían Presidenta Clinton. Yeah. Bueno, pues al final, y lo podemos decir ya, ¿no? Es un poco arriesgado, sí, ya, pero vamos a decirlo, pues la Presidenta Clinton. Pues al final, no, luego claro, fue a la ceremonia y estaba la imagen de cómo Es que Donald tragaba Trump aire. puede tener una personalidad que te guste más o menos. A mí especialmente no mucho. Esa dialéctica agresiva a mí no me gusta. Pero Hillary Clinton me parece una cínica que a mí realmente me sería imposible creerme lo que ella me dijese. Siempre con esa sonrisa tan forzada. No es simpática. Entonces, si tú no eres simpática, no intentes ser la más simpática en la televisión estadounidense, porque no te van a creer, ¿no? Te está viendo demasiada gente como para que dé el pego, no sé. Exacto. A lo mejor puedes engañar en un one-to-one, pero a 60 millones a la vez es imposible. Es muy complicado. Y además que en la tele se nos ve todo. Entonces, ese es el problema. Bueno, sí, me están avisando, Rubén, nos hemos quedado sin tiempo, acaba de empezar el Consejo de Ministros, muchísimas gracias, entretenidísimo y muy interesante tu análisis como siempre. Vamos en directo a la Moncloa, donde ya está compareciendo el portavoz del Gobierno, el ministro de Educación también, Íñigo Méndez de Vigo.